Bueno, la presidencia, futura presidencia de Alberto Fernández, atravesada por cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Por un lado, la gran discusión en torno a la legalización del aborto y hasta qué grado pretende avanzar el futuro presidente. Y por el otro lado, la denuncia de abuso sexual, violación contra José Alperovich, senador justicialista por la provincia de Tucumán. Estamos con la abogada feminista Sabrina Cartavia. Gracias, Sabrina, por estar aquí. Una figura clave en el proyecto de legalización del aborto que se discutió el año pasado en el Congreso, además abogada de Telma Fardín y muy atenta a todas estas cuestiones que se discuten en la sociedad. Vayamos por partes, porque hay muchos temas realmente para tratar. En principio, el tema de José Alperovich y cómo irrumpió en el escenario político. ¿Cuál fue tu mirada en relación a la reacción que tuvo por parte de la clase dirigente, tanto del Frente de Todos como de otros sectores? Bueno, creo que Argentina, digamos, la sociedad argentina, la clase dirigente, los medios de comunicación son muy diferentes a lo que teníamos quizás en noviembre del año pasado. Me parece que a partir de la denuncia que realizó Telma y con el despliegue que hubo en los medios de comunicación de esta temática, con fuertes contenidos que tenían que ver con cómo debía tratarse en forma adecuada este tipo de situaciones, cómo debían ser comunicadas y qué tipo de actitud también debe tomarse cuando veníamos de sistemáticamente, por decirlo de alguna manera, estigmatizaciones hacia las mujeres que se animaban a denunciar este tipo de delitos. Hoy nos encontramos con una diferencia. Yo creo que en este caso, en el caso, digamos, de esta joven mujer que ha denunciado tanto en Tucumán como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diversidad de hechos que, digamos, caratularían como violencia sexual, la reacción de la sociedad fue más madura, fue diferente. Hubo una discusión en las redes sociales y en otros ámbitos de que algunos políticos y políticas que pertenecen al espacio de Frente de Todos no fueron tan contundentes en su condena abierta a, en este caso, el senador Alperovich como perpetrador de este delito, como sí lo fueron con Juan D'Artés. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que, digamos, no debe haber una condena anticipada antes de que tengas, digamos, justamente una resolución judicial, una sentencia judicial. Sí, lo que es importante es no atacar a la víctima. Me parece que, digamos, eso es central, o sea, que haya un acompañamiento en el sentido de, bueno, de esperar que la justicia resuelva, porque esto ha sido denunciado frente a la justicia, y lo que me parece que sí es central es no poner en duda o en discusión, estigmatizar y violentar o revictimizar a quien ha denunciado. Es decir, que de alguna manera crees que la sociedad y la clase dirigente todavía en el caso de D'Artés, en su decidida condena, afirmando rotundamente que es un abusador, se extralimitó porque es la justicia la que tiene que determinarlo, y en el caso de Alperovich ha sido mucho más acorde a derecho? Bueno, me parece que ahí tenés que diferenciar como dos matices. Primero, digamos, el principio de inocencia, que está contenido en nuestra Constitución Nacional, que, digamos, apunta justamente a las garantías constitucionales que tienen las personas frente a los procesos judiciales, por un lado, y por otro lado, el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas justamente cuando deciden poner en palabras y hacer públicas situaciones que son tan profundas, tan dolorosas y tan íntimas. Parece que tenemos que encontrar un balance entre ambas cosas. Me da la impresión de que en el caso de Alperovich estamos teniendo quizás una mirada más madura de cómo afrontar este tipo de situaciones. ¿Es más madura o es más por conveniencia política? Porque, bueno, condenar tan abiertamente por un delito tan aberrante a un par en el Congreso de la Nación tiene más costo político eventualmente para la fuerza a la que pertenece ese senador. Y no necesariamente porque esa fuerza de delitos como esto y otras fuerzas no, quiero decir, en el medio de una discusión política y de pujas políticas no conviene tanto exponer al que pertenece a la fuerza política de algún dirigente. Contestarte eso sería contestarte en base a especulaciones. No sé verdaderamente cuáles habrán sido las discusiones que ha habido en el seno del bloque en relación con este caso. Sí me parece que, por lo menos por lo que se ve, podemos hablar de una actitud que es bastante más madura de que la que se tenía anteriormente, tanto desde el punto de vista de siempre decir que las víctimas de violencia sexual mienten cuando hacen este tipo de denuncias, o realizar una condena anticipada de las personas. En relación al posicionamiento de las actrices argentinas también hubo discusión. Algunos señalaban que en relación a Telma Fardín el apoyo fue muy explícito y la condena en relación a D'Artés también muy explícita, pero no tan explícito fue el apoyo a esta joven mujer que hizo esta denuncia y no tan explícito fue la condena a Alperovich.
Bueno, yo creo que ahí, digamos, son situaciones diferentes. O sea, Actrices Argentinas en ese momento acompañó una denuncia, estuvo en detrás, digamos, de la posibilidad de que Telma también pudiera viajar a realizar esa denuncia. O sea, tienen un compromiso diferente y un involucramiento diferente con la situación. En el caso, digamos, de esta joven mujer que ha denunciado en Tucumán, el colectivo de Actrices Argentinas, e incluso a la misma Telma Fardín, le expresaron, digamos, su apoyo, pero no estaban, ¿cómo decirlo?, no eran parte del proceso que se había dado para que ella pueda denunciar. Por lo tanto, digamos, me parece que no son situaciones comparables, pero el apoyo estuvo igualmente. Sabrina, la otra gran cuestión es la legalización del aborto, la discusión que se viene el año que viene y las declaraciones del 17 de noviembre del presidente electo Alberto Fernández en relación a que iba a impulsar un proyecto desde el Poder Ejecutivo con el peso que significa, sobre todo para los propios dirigentes o parlamentarios, congresistas del Frente de Todos, que se van a sentir con la necesidad de un mayor alineamiento, que es un proyecto de Poder Ejecutivo propio. Y ahora parece ser algunos pasos atrás, por lo menos versiones periodísticas así lo indican, de que dado la presión de la Iglesia no estaría tan dispuesto a avanzar con esto. ¿Cómo ves vos ese panorama? Bueno, en primer lugar me parece muy importante que por primera vez un presidente tome la decisión en nuestro país de llevar adelante, impulsar desde el Poder Ejecutivo un proyecto de estas características con este tema que durante tantos años nos dijeron que no era importante, que podía ser dejado de lado, siempre, digamos, había otras cosas que eran prioridad. Verdaderamente, digamos, yo tomé ¿cómo decirlo?, de buena manera que Alberto Fernández expresara como futuro presidente que iba a tener un compromiso en este tema, y por ahora él no ha dicho lo contrario. Por lo tanto, digamos, las versiones periodísticas que circulan entiendo que también tienen que ver con tensiones que pueden existir. Sabemos que no es un tema sencillo de abordar, pero el futuro presidente de nuestro país, el presidente electo, ha dicho que él tiene la convicción y que va a enviar el proyecto. Veremos a partir de marzo del año que viene o quizás en las sesiones extraordinarias que se preparan si lo envía. Sabrina, el futuro canciller Felipe Solá de la Argentina, de acuerdo con lo que se viene sosteniendo hasta el momento, sostuvo que el Papa Francisco es una guía importante para este gobierno en cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué pensás de ese peso tan puntual de la Iglesia Católica y del Papa Francisco en la composición de un gobierno? Bueno, yo creo que las creencias religiosas son respetables, de hecho están respaldadas y están respetadas, digamos, en nuestro marco normativo. Sin embargo, no creo que, digamos, sea lo ideal que justamente las iglesias, y hablo en plural, no solamente de la Iglesia Católica, estén inmiscuidas en temas de gobierno. Sí pueden, digamos, ser consultadas porque son parte de esta sociedad y me parece que en una sociedad plural como la que tenemos, todos tienen que tener, digamos, derecho a participar y poder hablar y opinar de los diferentes temas. Pero de ahí, digamos, a poner prevalencia sobre una de las religiones que expresan nuestra sociedad, me parece que ahí eso ya se aleja de los principios constitucionales que debemos seguir en un gobierno democrático. El arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, sostuvo algo muy interesante cuando se conoció la postura de Alberto Fernández en relación a cómo veía él el tema de la despenalización y la legalización, y anticipó que quizás mandara un proyecto propio en el sentido de que despenalizar tiene algún sentido, tiene más sentido porque la mujer que ya abortó nadie enviaría a la cárcel a una mujer que ya abortó. Ahora, extender el derecho legalizándolo es otra cuestión. ¿Crees que ese es un avance de la Iglesia Católica? Creo que es un avance y también creo que, digamos, que como está dispuesto el marco normativo en nuestro país en lo que tiene que ver, digamos, con la salud, una despenalización nos deja en una mejor posición. De hecho, digamos, con el marco normativo de salud que tenés hoy en día, más el aborto por causales, que está reconocido ya desde 1921 en nuestro país, podríamos estar generando un pleno acceso a todas las mujeres que necesiten tener acceso al aborto. Si el futuro presidente Alberto Fernández, ya asumido, no envía un proyecto del Poder Ejecutivo en términos de legalización, pero sí de despenalización, ¿cómo lo verían las militantes feministas que trabajan tanto en este tema? Bueno, es algo que tenemos que conversar, que todavía, digamos, está a discutir, pero yo creo que, digamos, necesitamos avances. Y en ese sentido, quizás también las cosas hay que hacerlas por etapas y en una primera etapa se puede avanzar en este sentido. Además, hay una realidad. Aunque se tuviera un proyecto de legalización, después provincia a provincia tendríamos que continuar con esto porque, bueno, en nuestro país, como es un país federal y como están distribuidas las competencias tanto en salud como educación, marcan que un proyecto de legalización no cerraría completamente el debate. Por lo tanto, digamos,
esto no se va a terminar el día de que salga un proyecto de legalización, porque además después de eso tenemos que trabajar sobre la implementación, que es incluso más importante que la ley. Ahora, Sabrina, me parece interesante lo que planteas. De alguna manera, la utopía mayor, que es lograr la aprobación en el Congreso, en las dos cámaras, la sanción de la ley de legalización voluntaria del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Ustedes, dadas las circunstancias, empiezan a pensar que un paso inicial de despenalización es bienvenido, no lo rechazan. Es una mejora. Es una mejora, no es quizás el ideal, pero también sabemos que los ideales cuesta mucho conseguirlo. ¿Eso es un aprendizaje respecto del año pasado? ¿Estaban más decididas en términos de conseguir por todo y ahora aprendieron que quizás no se pueda lograr todo en una sola discusión parlamentaria? Bueno, yo creo que los aprendizajes son necesarios, que tiene que haber una reflexión sobre lo que se pudo lograr el año pasado y también, digamos, una reflexión de cómo podemos hacer para tener un avance. Entonces, en ese sentido, hay que ser estratégicas, hay que plantearse estos escenarios y poder también trabajar sobre ellos. Ese es el gran desafío también que tienen los feminismos, ¿no? Poder mover esa enorme movilización que hemos tenido en las calles y transformarla justamente en posibilidad de cambios a nivel político. Estas discusiones también están atravesadas por las grietas, ¿no? Por las grietas políticas en Argentina y los posicionamientos de la opinión pública en contra del kirchnerismo, a favor de Cambiemos. Una lectura que se hace es que los movimientos feministas más vinculados o más identificados con un ala progresista en términos ideológicos, que en algún punto se toca con el kirchnerismo y el Frente de Todos, son más comprensivas con estos movimientos son más comprensivas con Alberto Fernández y los dilemas que tiene que atravesar con la Iglesia Católica, que lo que pudieron serlo con Mauricio Macri, y le reconocen menos a Mauricio Macri, que es quien habló la discusión parlamentaria, que lo que le reconocen a Alberto Fernández con sus declaraciones a favor de la legalización del aborto. ¿Cómo ves ese análisis? Bueno, también me parece que ese análisis hay que completarlo con lo que estuvo pasando en los últimos días, meses, en relación con la campaña política, donde, digamos, Mauricio Macri tomó una postura decididamente, digamos, antiderechos, a favor de las dos vidas, se refiere él. Y eso también me parece que hay que entenderlo con los sucesos que ha habido en los últimos días en relación con el protocolo de interrupción legal del embarazo. De alguna manera niega lo sucedido en la campaña, estos posicionamientos más de centro-derecha o derecha, decididamente en torno al problema de la legalización del aborto y la revocación del protocolo. ¿Niegan el legado de Macri, que era habilitar la discusión parlamentaria del aborto en el Congreso? Bueno, con la mera habilitación de la discusión en el Congreso no hemos logrado ningún avance. De hecho, hemos tenido varios retrocesos, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, la ida y vuelta con el protocolo de aborto legal. Después hay algunas cosas que sí hay que resaltar en relación con que, primero y principal, hemos logrado que el misoprostol, que es una droga esencial según la OMS y que es la droga que se necesita para realizar abortos con medicamentos, esté, digamos, dentro de nuestras posibilidades, que se esté produciendo. De hecho, en Santa Fe tenemos por primera vez producción pública y ese es un camino que hay que seguir profundizando. Lamentablemente, el acceso al aborto por causales no ha habido, digamos, un avance, y esa era una decisión que podía tomar con mucha facilidad el Poder Ejecutivo si es que el presidente Macri hubiera tenido efectivamente un interés en brindar un mayor acceso que facilitara la vida, la salud y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes y otras personas que necesitan abortar. Sabrina, ¿te inquieta la cercanía del gobernador Juan Mansur de Tucumán, una provincia, tan crítica en términos de embarazo adolescente y de vulneración de los derechos de las mujeres en el tema del aborto, esa cercanía que le otorga al presidente electo Alberto Fernández y la posibilidad de que un hombre de su confianza sea uno de los mencionados como futuro ministro de Salud de la Argentina? ¿Te preocupa eso? Bueno, no me preocupa. También entiendo, digamos, que cuando el futuro presidente, el presidente electo Alberto Fernández, toma un posicionamiento tan claro en este tema, también envía mensajes, ¿no? De lo que es tolerado, y para mí, digamos, no es casual que haya elegido ir a una presentación de un libro que tenía que ver justamente con un caso que se desarrolló en Tucumán, el caso de Belén. El libro de Ana Correa. Entonces también hay que hacer ese tipo de lecturas, ¿no? O sea, él no tenía ninguna necesidad de presentarse en una presentación de un libro en la Facultad de Derecho, y eligió hacerlo con un libro que trata un tema justamente que se desarrolló en Tucumán.
Tucumán. De hecho, se acercó a hablar con Belén y digamos, ahí hubo algún tipo de, por decirlo de alguna manera, algún tipo de reparación o de reconocimiento de que lo que había sucedido con ella estuvo mal. Y me parece que esos también son mensajes. Sabrina, una de las hipótesis es que, dada la delicadeza en términos políticos, ¿no? Un político también piensa en cómo se distribuye y se balancea el poder y el apoyo de la opinión pública, de estas cuestiones se estaría pensando en el regreso de Ginés González García al Ministerio de Salud y no a esta figura asociada con Juan Mansur. ¿Qué pensás de esto? Bueno, en relación, digamos, con los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, la gestión de Ginés González García fue, digamos, muy provechosa. Ahí tuvimos la primera guía de acceso al aborto. Ginés González García fue una persona que siempre entendió, digamos, cuál era la importancia de este tema y cuáles son las obligaciones del sistema de salud en relación con esto. Y de hecho sus posturas a favor del aborto, digamos, a favor del acceso al aborto, también le generaron muchos problemas en ese entonces, digamos, declaraciones públicas de determinadas personas ligadas a, digamos, la iglesia, que dijeron cosas muy terribles sobre él. Hoy en día no se podrían decir esas cosas que se han dicho, de hecho. Y última cuestión, Sabrina, que me parece muy interesante, pues esta mirada tan racional que vos tenés sobre este debate. Hubo declaraciones muy interesantes de Alberto Fernández en el sentido de que la discusión sobre el aborto se tiene que dar sin caer en las estigmatizaciones de aquellos que no necesariamente apoyan la legalización del aborto, sin ponerlos en términos de conservadores y progresistas o de retrógrados y progresistas. ¿Crees que el concepto de senadores percha, que se ha convertido en un símbolo de aquellos senadores que votan en contra, no alienta demasiado un campo común de encuentro para efectivamente despenalizar eventualmente y en el futuro o lo antes posible legalizar, arrinconar tanto al que piensa distinto, genera un efecto negativo y un efecto no deseado? Yo creo que cuando, digamos, tuvimos esta discusión el año pasado, hubo quizás una sobresimplificación en relación con quienes estaban en contra del proyecto de legalización del aborto, y ahí, digamos, como que también se puso a todo el mundo, digamos, dentro de lo celeste, por decirlo de alguna manera, en la misma bolsa. Ahí tenías un montón de sectores que expresaban diferentes cosas. No es lo mismo estar dentro de los sectores que están incluso en contra del aborto por causales, aquellos que te dicen que las mujeres víctimas de violencia sexual, las niñas violadas, deberían ser obligadas a ser madres, que aquellas personas que pueden llegar a tener reparos en relación con que el Estado, digamos, pague por el acceso a los abortos. Entonces ahí hay matices y verdaderamente si nosotras queremos lograr que haya una ley y conseguir los votos, hay que estar atentas a esos matices y trabajar sobre esos matices porque son aquellos que nos van a permitir poder sumar los votos que nos faltaron el año pasado. Muy interesante. Muchísimas gracias, Sabrina Cartabia, por este análisis y estas precisiones. Vamos a escuchar ahora las palabras de Hernán Lacunza sobre, bueno, la transición. Se está dando